Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con el señor economista Alberto Acosta, quien fue presidente de la Asamblea Constituyente y también fue exministro de Energía hace algunos años. Vamos a hablar de temas importantes, el paro nacional, el impacto del incremento del precio del diésel y también la consulta popular, que ya es el próximo mes. Estamos cerca de ir otra vez a las urnas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted, señor economista? Un gusto saludarle. El gusto es mío, Jacinto, a los años que tengo la oportunidad de encontrarle y conversar sobre temas de interés nacional. Estamos ya en el día 17 de un paro nacional que lleva adelante la CONAIE y se ejecuta en varias provincias en rechazo al incremento del precio del diésel que decretó el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo analiza, cómo ve usted este paro nacional, don Alberto Acosta? Bueno, habría que tomar en cuenta lo que representa para la economía popular el incremento del precio del diésel, que afecta gravemente al bolsillo de los sectores más empobrecidos y también a las clases medias. Este impacto se siente mucho en el campo y esa es una de las explicaciones por qué hay esta movilización de las distintas organizaciones indígenas comandadas por la CONAIE, pero no es la única. La situación del país es dramática. No hay recursos para la salud. Hemos escuchado que cerca de 1,000 personas han fallecido porque no tuvieron la atención de la diálisis. No hay remedios ni alimentos en muchos hospitales. No digo que no haya corrupción o un mal manejo en los hospitales, pero ha habido un recorte perverso de recursos para la salud. Y quizás están trabajando en clave para que la sociedad se prepare a la privatización de la salud. Lo mismo sucede en educación. Inclusive, Jacinto, nosotros tenemos que reconocer que todos los esfuerzos realizados por el gobierno del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen organizado, porque eso ha sido el gran motivo, el gran motor de su política en general, sobre todo desde enero del año 2024, no ha dado resultado. La escalada de violencia es imparable. El primer semestre de este año terminamos con unos índices de violencia no antes registrados en el país. Es el semestre más violento de la historia del Ecuador. Con un promedio de 25 asesinatos diarios, Ecuador se está posicionando como el país más violento de Sudamérica y la tendencia crece. Todo indica que vamos a romper ese récord, lamentablemente, ese macabro récord al finalizar este año. Y vemos en este instante cómo el gobierno desata una tremenda represión policial y militar en contra de quienes con justificada razón protestan por el elevado costo de la vida, por el abandono que tienen desde hace mucho tiempo atrás, y no vemos ese nivel de acción en contra del crimen organizado. Luego comenzamos a ver situaciones dramáticas en las que aparece, por ejemplo, el tema de las violaciones de derechos humanos sistemática. Hay más de 40 casos de desaparición forzada en esas operaciones militares en contra del crimen organizado. Y estamos también viendo cómo las condiciones de vida de la población se siguen deteriorando. 7 millones de personas viven en pobreza, de las cuales más de 5 millones tienen un ingreso mensual de apenas $90 y 2 millones o más sobreviven con $50 al mes. Esta es una realidad sobre la que hay que discutir. Y ojo, aquí, Jacinto, me parece que es importante porque yo veo en los medios de comunicación y en las redes sociales un mensaje que se repite. Ecuador tiene el sueldo, el salario más alto de toda la región. Puede ser más alto. El Ecuador tiene un salario mensual de $470, pero ¿cuánto es la canasta básica? $833. Nos comparan, por ejemplo, con el Perú, que tiene un salario de $299, pero la canasta básica es de $478. Nos comparan con Colombia, un sueldo básico mensual de $364 y la canasta básica es de $527. Entonces, me parece que hay suficientes elementos como para que la sociedad esté molesta, incómoda, y sobre todo los sectores abandonados del campo,
las poblaciones indígenas en particular, tienen justificada razón para protestar y reclamar. Aquí se hacen cálculos, esto es lo normal en los grandes medios de comunicación mercantiles, de todo el impacto económico que está provocando el paro. Yo no niego que eso genera dificultades, pero no nos hemos puesto a hacer los cálculos de cuánto golpea a cada familia de los sectores populares, sobre todo en el campo, un incremento del precio del diésel. Luego hubo meses atrás el incremento del precio de la gasolina y esos incrementos se justifica con que así se va a golpear al crimen organizado. ¿Cómo? ¿Cómo van a golpear a la minería ilegal si el precio del oro en este momento bordea los $3,800 por onza? Eso no les hace ni cosquillas del incremento del precio del diésel y de la gasolina. ¿Cómo van a golpear a lo que es el narcotráfico, que es otro negocio que tiene ingresos enormes, gigantescos? Eso no les afecta, pero eso sí golpea a los sectores populares de una manera brutal. Y no nos olvidemos que se incrementó el IVA del 12 al 15% para recoger recursos y financiar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. ¿A dónde se fue todo ese dinero? Es cierto que ahora va a haber algunas compensaciones, pero esas compensaciones van a desaparecer. Unas desaparecerán en 4 meses, 6 meses, otras en 8 meses. Y el grueso de los ingresos fiscales por el incremento de los precios de los combustibles y por el incremento del precio del el impuesto al valor agregado del IVA va para servir la deuda externa. Esa es la triste realidad y por eso es lo que la sociedad protesta, reclama. Gente que tiene apenas un ingreso mensual de $90 o de $50, que le incrementen ese tipo de combustibles, los impuestos, les golpea de una forma brutal. También esos cálculos habría que hacer. Yo escuchaba y leía un estudio de la Universidad Central que decía que el impacto real puede llegar a ser $103 por familia, lo cual es mucho, demasiado, insostenible. Y por eso es importante conversar con usted, que es economista y también que conoce el tema del petróleo, de los combustibles. Entonces, este aumento del diésel fue un aumento que ha perjudicado y está perjudicando a los más pobres de la patria. Así es, Jacinto. Esa es la triste realidad. Hay una política económica que tiene claros rasgos de terrorismo. Es el terrorismo económico, el terrorismo neoliberal. Ese es el verdadero terrorismo. Y ahora tratar de indilgar ese epítete de terroristas a quienes defienden la vida, defienden sus derechos, me parece que ya es el colmo de la perversidad. Terrorista es el que afecta las condiciones de vida de la población y no tiene capacidad para buscar alternativas para enfrentar estos retos tan graves que tiene el Ecuador y que no da las respuestas que tanto espera la sociedad, ni en términos de generación de empleo, ni en términos de seguridad ciudadana, ni en términos de educación adecuada, ni en términos de una salud que esté a la altura de lo que tiene que ser la dignidad del ser humano. El señor economista, en los años 90, al economista Alberto Dajid, que fue vicepresidente de Ecuador, que también le gustaba estas políticas del Fondo Monetario Internacional, que son los que nos imponen que subamos los precios de los combustibles, se le calificó como terrorista económico. Ahora ¿Quién también le estamos calificó? viviendo algo parecido. El terrorismo económico es lo que practican estos señores que creen que la sociedad, la realidad se tiene que ajustar a sus visiones teológicas, ni siquiera ideológicas, teológicas. Creen que la sociedad tiene que ajustarse y acomodarse a sus teorías y no tienen sensibilidad ni capacidad económica realmente de entender que este tipo de medidas económicas a la postre afectan incluso la reactivación del aparato productivo, porque aquí habría que buscar alternativas concretas. Yo escucho, por ejemplo, y he leído algunas de las propuestas que están haciendo, reclamos que están haciendo desde la CONAIE, desde el movimiento indígena, revisar el precio del diésel, revisar inclusive el impuesto al valor agregado. Y ahí sí podríamos discutir sobre alternativas efectivas para no golpear tanto a la sociedad ecuatoriana. No estoy planteando aquí tener un manejo económico dispendioso que genere un déficit fiscal y provoque una tremenda inflación, ni mucho menos.
Pero lo primero que tenemos que tener, y eso manda la Constitución de Montecristi, es la atención al ser humano. El ser humano tiene que estar en el centro de la economía y no el cumplimiento de obligaciones de organismos multilaterales que afectan la vida, la dignidad, la supervivencia de nuestros compatriotas. Además, este incremento del diésel, según el gobierno, generaría algo así como 1.100 millones de dólares, pero estos ingresos no le ingresan a la caja del Estado, porque se van a entregar en bonos y en compensaciones. Entonces, ¿para qué subimos el precio si vamos a terminar entregando también esos recursos? Bueno, los bonos y las compensaciones van a ser por un tiempo, ya lo han dicho con claridad. Va a haber un subsidio temporal a unos transportistas, creo que son 6 meses, y a los otros 8 meses. ¿Qué quiere decir? Que terminado ese periodo, habrá que revisar al alza las tarifas del transporte. Y no nos olvidemos que un objetivo es llevar los precios de los combustibles a los niveles internacionales. ¿Cuál es el costo del galón del diésel en el Perú? $4, algo más de $4. ¿Ese es el objetivo? Pregunto. Y hacia allá van, porque lo que hacen es ahora subieron y le congelan hasta diciembre y luego entran esas famosas bandas y sigue subiendo el precio de los combustibles. Aquí creo que nos falta, desde hace mucho tiempo atrás, no solo en este gobierno, sino desde hace mucho tiempo atrás, una adecuada política de precios de la energía, que a mi juicio tiene que tener en primer lugar criterios sociales. No se puede golpear más a los más pobres. Ninguna política económica es justificada si aumenta un solo pobre en la sociedad ecuatoriana. Ese es el punto de partida. En segundo lugar, tiene que tener criterios también que garanticen el funcionamiento del aparato productivo, porque si le vamos a seguir cargando de costos al aparato productivo en una economía que no levanta cabeza, ya declinó, cayó en menos 2% el año pasado. ¿Qué es lo que esperamos a futuro? Y hay gente que reclama, déjenos trabajar. Si la mayoría de personas no tienen trabajo en el Ecuador, déjenos trabajar. ¿En trabajar en qué? Si del 100 de la población económicamente activa tienen un empleo adecuado, un 35% de la población, un empleo adecuado. Y hay que tomar en cuenta que en ese empleo adecuado, la gran mayoría tiene un salario mínimo vital de $470. Y no nos olvidemos, el costo de la canasta básica familiar es de $833. Eso quiere decir que incluso esos compatriotas que tienen un empleo adecuado no tienen condiciones suficientes para cubrir la canasta básica familiar. En ese contexto, la política de precio de la energía tiene que tener primero criterios sociales, criterios productivos, criterios ecológicos para favorecer el consumo de aquellos energéticos que son menos contaminantes, criterios energéticos para favorecer el consumo de aquellos energéticos donde tenemos una mayor disponibilidad y podemos ir ampliando. Y por supuesto también criterios fiscales. Pero si los criterios fiscales son los que se imponen, estamos perdidos. Estamos viendo que lo que sucede este rato es una manifestación de rechazo popular a este tipo de políticas económicas, que sacrifica la salud, que sacrifica la educación, que sacrifica la obra pública, el bienestar social. Por eso, con toda razón, el cardenal Cabrera en estos días ha dicho que no solo es por el efecto del incremento del precio del diésel, que hay muchas otras razones. Y a eso sumemos la incapacidad del gobierno para detener el crimen organizado. Y sigue con la cantaleta que todo está haciendo para combatir el crimen organizado. Ni siquiera eso lo ha logrado. Además, hoy le escuchaba al cardenal Luis Cabrera y él decía que este aumento del precio del diésel afecta a los más pobres porque sube el precio de la comida, digamos, el precio del transporte y en este país que no hay trabajo, lo que debería es generarse trabajo, señor economista, eso dice el cardenal. Él tiene toda la razón. El cardenal nos está dando una señal muy clara de cuál es uno de los problemas graves, la ausencia de una política económica que atienda a los sectores más postergados de la sociedad. No podemos tolerar una política económica que trate de buscar el equilibrio fiscal, trasladando el costo de
de ese esfuerzo a los sectores más empobrecidos. Eso es intolerable. Por eso yo entiendo y justifico la protesta, que además es un derecho establecido en la Constitución de Montecristi, lo cual no significa que vamos a justificar y a tolerar violencia, pero la violencia que genera este tipo de políticas económicas, el terrorismo económico neoliberal, tiene este tipo de respuestas y esta es una realidad. Y lo grave aquí, Jacinto, es que no hay una predisposición del gobierno para dialogar y está empecinado el presidente de la República en conseguir sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Seguir concentrando poder en base a lo que es un proyecto político de país que está siendo impulsado por las oligarquías que están dispuestas a volver a controlar el poder del Estado y por eso plantean incluso una nueva constitución. Y aquí hay que señalar un asunto. El gobierno del presidente Daniel Noboa tiene un plan claramente elaborado y yo podría decir que no da puntada sin hilo, siempre está pensando en qué obtener. Los primeros días del paro reaccionó con violencia, como el patrón, el terrateniente que quiere poner orden entre los peones, entre sus indios, entre comillas, para ponerlo en términos burdos pero brutales y claros. Ahora, como se da cuenta de que ya logró atemorizar a ciertos sectores de la sociedad, quiere aparecer como la víctima y busca la confrontación y vimos lo que sucedió el día de ayer en Cañar. Él se expuso a una situación de esa. Yo no estoy justificando la violencia de ninguna manera, pero él se expuso y yo creo que incluso pudo haber sido claramente pensado porque algún asesor debe estar detrás de él y le dijo, ya hiciste suficiente para aparecer como el duro de la película, ahora tienes que aparecer como la víctima, como el héroe, como el que está enfrentando el problema directamente. Estas son cosas que hay que tener en consideración. Aquí no está nada improvisado. Lo que se quiere es poner en práctica un proyecto político de país en el cual las oligarquías, viejas y remozadas, teniendo como líder a Daniel Noboa, están empeñadas en volver a reconstruir las estructuras tradicionales de dominación, las estructuras jerárquicas y, por supuesto, sostener una modalidad de acumulación, un sistema económico que les permita seguir ganando y seguir acumulando riquezas. El señor economista, al cumplirse ya 17 días de paro, el cardenal Luis Cabrera decía que es tiempo de deponer actitudes beligerantes, que el diálogo construye y que el enfrentamiento siempre destruye. ¿Es hora de dialogar, señor economista Alberto Acosta? Yo diría que sí, el diálogo es parte de la democracia. La represión no es parte de la democracia. La tosudez gubernamental de no tener la predisposición para escuchar al resto de compatriotas, a quienes se les está tildando ahora de terroristas, porque esto sí es algo realmente grave y preocupante, creo que es algo que deberíamos nosotros presionar. Me parece que es fundamental hacer un esfuerzo para abrir la puerta al diálogo. Pero ojo, ya tenemos una experiencia de diálogo, Jacinto, del año 2022. Hubo una gran movilización, se establecieron una serie de mecanismos para que se avance en el diálogo. Recordemos que fueron 222 puntos los que se discutieron en 10 mesas en las que se trabajó con intervención de la Iglesia Católica. Se pusieron de acuerdo en creo que 109 de los 222 puntos, estaban todos de acuerdo, había unos puntos donde se podía resolver y muy pocos en los que faltaba algo para llegar a un acuerdo definitivo. Y el gobierno de Guillermo Lasso no quiso seguir discutiendo. Eso también es parte del problema. ¿Por qué hay esas reacciones del mundo indígena? Porque hay engaños tras engaños, una permanente marginación de los pueblos originarios, los que son definitivamente quienes han surgido de esta tierra. Muchos de nosotros somos mestizos, pero eso no nos quita derechos, pero no les podemos ningunar los derechos a los pueblos originarios. Eso sería intolerable aceptarlo. Este día estamos conversando con el señor economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente y también exministro de Energía, y por supuesto economista que conoce la realidad económica del país. Señor economista,
¿Qué expectativa tiene usted de esta consulta popular que se realiza el próximo mes de noviembre y que podría dar paso a una asamblea constituyente? Bueno, aquí habría que preguntarnos si el presidente de la República está realmente dispuesto a impulsar lo que podría ser un verdadero espacio, proceso de discusión democrática. En medio de la represión, en medio de la tosudez, en medio de la posición de negar la posibilidad de un diálogo, estamos construyendo un escenario para que el pueblo ecuatoriano pueda participar de una manera adecuada en este proceso electoral. Yo creo que no. Esta es una pregunta que me hago. Si el presidente no respeta la ley y la Constitución, ya le vimos cómo hizo en la campaña electoral y respetó todas las normas establecidas. Está empeñado en acabar la Constitución con leyes inconstitucionales. Me pregunto si él realmente está interesado en profundizar la democracia. Y respondo, no, de ninguna manera. Él lo que quiere es concentrar poder. Pero claro, aquí hay un asunto, Jacinto. El pueblo ecuatoriano es un pueblo inteligente, es un pueblo intuitivo, es un pueblo que comienza a darse cuenta que lo que se está configurando en el Ecuador es un escenario de claros rasgos dictatoriales. Podemos tener una nueva constitución, pero en el fondo lo que vamos a vivir es un escenario cada vez más autoritario, donde la prepotencia, la ambición y la voracidad de estos pocos grupos económicos están a la orden del día. En ese contexto, la pregunta que nos tenemos que hacer una y otra vez es si con una nueva constitución, tal cual está planteada y tal cual está prefigurada con una serie de declaraciones, acciones, leyes inconstitucionales que demuestran cuál es el talante poco democrático de Daniel Noboa, ¿vamos a estar mejor o no? Por eso, y le invito a la ciudadanía a reflexionar, se puede mejorar la Constitución de Montecristi, por supuesto, pero no con una asamblea constituyente que va a echar abajo los derechos y las garantías, una Constitución que va a ser regresiva en muchos de los aspectos. En ese contexto, se está configurando ya una respuesta ciudadana múltiple, diversa, que aparece desde muchos sectores en el país, en todas las regiones, que le van a decir no al presidente Noboa. Si en la elección pasada dijeron que los viejitos, los abuelitos, salieron a votar por Noboa para que gane, ahora esos mismos viejitos que se sienten traicionados porque le quieren, intentan privatizar el 10, van a salir a votar no en esta consulta. Me imagino que si alguien hace una lectura detenida de lo que es la Constitución, con sus derechos, con sus garantías, con sus instituciones, que se puede mejorar, lo repito, se puede mejorar, siempre se puede mejorar las cosas. Y lee la Constitución y no come cuento y analiza todo lo que está planteando el gobierno del presidente Daniel Noboa, la posición obvia, lógica, es negar esta pretensión de Noboa, decirle no de forma categórica. ¿Qué es lo que está buscando? Establecer una economía pro gran empresa, no a favor del pequeño y mediano empresario, pro gran empresa. ¿Para qué? Para privatizar los sectores estratégicos. ¿Y qué es lo que se dice? Porque se miente. Muchas personas mienten de una forma descarada, que no hay inversión privada y extranjera en los sectores estratégicos porque se los trata de estratégicos. Hay inversión privada en petróleo, en electricidad, en telecomunicaciones, en puertos, en todos los sectores estratégicos, pero lo que quieren es la privatización total. Quieren la privatización de la seguridad social, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay una ley que está siendo discutida en la Asamblea Nacional que ya está abriendo la puerta para empezar la privatización, permitiendo que el sector privado financiero, la banca, se haga cargo de la cartera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y luego los afiliados tendrán que vérselas con la banca, que no tiene la sensibilidad que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También quieren la privatización de la salud. No van a decir que es privatización, porque eso les podría resultar muy complicado, pero están generando las condiciones, incluso mermando medicinas, mermando alimentación en los hospitales para que la gente acepte cualquier solución con tal de que sus familiares tengan cierta atención médica. Lo mismo sucede en el ámbito de la educación.
Y no nos olvidemos que es una de las grandes aspiraciones, incluso lo han dicho públicamente en la Cámara de Minería, echar abajo la Constitución para permitir las concesiones mineras en las cuales, en algunos casos, según informaciones de prensa, estaría involucrada la familia del presidente Noboa. En ese contexto, entonces, hay que comenzar a analizar y hay que comenzar a reflexionar todo lo que se quiere hacer en clave de esa economía para la gran empresa. Flexibilización laboral, trabajo por horas, arbitraje internacional, establecer mecanismos que permitan la suscripción de todo tipo de tratados de libre comercio, como que esa fuera la gran alternativa para el país. Y en ese contexto, adicionalmente, sabemos que el gobierno del presidente Noboa, basta leer las leyes que ha enviado, no está a favor de ampliar derechos y garantías, sino de restringirlos los derechos y las garantías. Los derechos colectivos, hay personas que están clamando, cercanas al gobierno, que se elimine la justicia indígena. Hay personas que están diciendo que hay que eliminar todo lo que son los recursos de amparo para la protección de los derechos. Hay personas que quieren restringir los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales. Hay personas que quieren eliminar, desde hace mucho tiempo atrás, por supuesto, todo lo que es el derecho a la resistencia. Quieren echarse abajo los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales, que no son lo mismo, pero se complementan y se potencian. En este contexto, vemos también el afán de controlar la Corte Constitucional. El gobernante que controle la Corte Constitucional ha dado un paso gigantesco para establecer un régimen autoritario, con claros rasgos dictatoriales. Podrá tener la fachada democrática, podrá tener alguna carta constitucional, pero en la práctica lo que se está constituyendo aquí es un régimen de autoritarismo extremo. El totalitarismo comienza a aparecer con mucha fuerza. El señor economista, usted presidió la Asamblea Constituyente de Montecristi. ¿Es cierto estos argumentos que se dan de que esta constitución del 2008 impide que venga la inversión extranjera, que se genere trabajo aquí en el país, que es una constitución que bloquea los capitales, que bloquea las inversiones? No, no hay nada de eso, Jacinto, lo acabo de decir. En los sectores estratégicos, petróleo, minería, electricidad, telecomunicaciones, puertos, hay inversiones extranjeras. En uno de los últimos viajes del presidente Noboa, cuando estuvo en España, consiguió un contrato, un convenio para que se inviertan 600 millones de dólares de capitales españoles en fuentes alternas de energía. Basta con eso para demostrar que ese es un discurso falaz. Y es lamentable que algunos medios de comunicación que se presentaban como serios ponen un titular que dice: la Constitución de Montecristi frena el crecimiento de la economía. Y al subtítulo, aunque parezca mentira, no hay inversiones privadas, ni siquiera extranjeras, porque la Constitución tiene 444 artículos. Hay una campaña de desinformación, de engaño, que no es reciente. Eso empezó cuando el pueblo ecuatoriano en las urnas, el domingo 28 de septiembre del año 2008, aprobó la Constitución de Montecristi. La única constitución que ha sido aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas luego de un proceso constituyente genuino, una verdadera minga democrática. Desde que se aprobó esa constitución, los grupos de poder, las oligarquías, los sectores más enriquecidos del país no han escatimado esfuerzos para atacar la Constitución de Montecristi. No hacen análisis profundos, no hacen análisis para tratar de mejorar ciertas cosas, no, mienten. La estrategia es engañar, mentir para que parezca a la postre que esa es la realidad. Y yo les entiendo que hagan eso, les doy hasta la razón, porque saben que si el pueblo ecuatoriano termina por empoderarse de su constitución, la Constitución de Montecristi, sus posiciones de privilegio están en riesgo, en grave riesgo, porque la Constitución de Montecristi no es una de esas constituciones que tuvimos en épocas pasadas para mantener las cosas estables, no afectar la estructura de dominación, no afectar las estructuras jerárquicas, no afectar la modalidad de acumulación, o sea, una economía
que beneficie a los que más tienen y algo caiga para los más pobres. No, la Constitución de Montecristi tiene elementos fundamentales para transformar la sociedad. Por eso les incomoda la Constitución de Montecristi. Señor economista, esto quiere decir que la consulta popular convocada para el 16 de noviembre, ese día va a ser un día vital para los ecuatorianos. Así es, señor. No se trata solo de defender la Constitución, sino de defender la democracia, de dar una señal muy clara como país de que estamos dispuestos a fortalecer la democracia. No es un tema aquí de izquierdas y derechas y buscar un enfrentamiento brutal entre estos grupos. Algún día tendremos que tratar esas cuestiones. No podemos seguir sosteniendo esa dicotomía obtusa de correístas, anticorreístas. Aquí tenemos que pensar en la democracia, tenemos que pensar en la paz, y eso demanda respeto a la institucionalidad y generar condiciones en las cuales el diálogo sea un mecanismo para esa construcción democrática y una sociedad democrática. En medio del paro y sobre todo en medio de la tosudez del gobierno que no quiere dialogar, que por el contrario despliega una masiva represión contra los sectores populares, no hay condiciones para avanzar. Es preferible pensar que en el Ecuador hay momentos en los que lo hay que hacer es hacerle sentir al gobernante que no está bien lo que está haciendo. Este día ha sido muy importante conversar con el señor economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Señor economista, muchas gracias por la entrevista y por su Yo tiempo. soy el que agradezco, Jacinto. Para mí siempre es un gusto volver a conversar con usted.